Sí. Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del curso Lecturas Literarias Hispanoamericanas. Hermoso título que nos permitirá ahora precisamente leer lecturas hispanoamericanas en la voz de los alumnos, que son los protagonistas de esta clase, como todas las otras, en este 30 de noviembre de 2020, en que trabajaremos entre las 6 de la tarde y las 7:30, ¿no? Esta clase 1 de diciembre, hoy es 1 de diciembre, disculpen, hoy es 1 de diciembre. Lo que ocurre es que al cambiar el mes me olvidé de voltear la clepsidra y por tanto todavía estamos en 1. Será también porque, bueno, noviembre ha sido un mes muy importante, ¿no?, por los sucesos políticos que nos llevaron a suspender las clases durante la llamada quinta semana, que ya ha sido borrada, si se quiere, y ahora estamos en la sexta semana de clases, ya una semana clave donde ustedes deben hacerse presentes y puntualmente, por favor, ruego a este auditorio que esté presente a la hora. Ya estamos a las 6 en punto. Bueno, esperemos que ya ingresen al aula virtual para señalar las pautas de trabajo de esta clase y también del examen parcial que deben ustedes entregar en la semana octava, es decir, tienen un par de semanas para preparar. Ahí está Ricardo Vizcarra, alumno que viene con regularidad, así que ya tenemos ahí a Ricardo. Señor Ricardo, prepárese porque en esta clase todos van a leer los textos que son parte de la clase de hoy, y también se les va a indicar, aunque ya se les adelantó, pero hoy día se les va a explicar con un poco más de detalle. Ya están las pautas, dicho sea de paso, en los respectivos archivos o documentos del aula virtual, pero hoy día explicaremos en detalle, así que esperamos que se produzca el ingreso de alguien más para comenzar a trabajar, ¿no? Son ustedes solamente 4 alumnos. Está presente el señor Vizcarra en este momento, está ya en clase, ya no se mueva de su lugar de recepción. Me parece que también sí, está José Luis. ¿Quién es José Luis? Santaria también está presente. Acabo de ver la J que identifica su apellido de José Luis Santaria. Muy bien, atento, porque vamos a participar activamente mediante la lectura, ya que este es un curso de lecturas literarias. Esto hay que subrayar, no son cualquier tipo de lecturas, sino lecturas literarias hispanoamericanas, y eso es lo que vamos a cumplir estrictamente como lo hemos venido haciendo, pero ahora el énfasis es mayor porque nos aproximamos al examen parcial, que supone una tarea más exhaustiva, más acabada de parte de ustedes para cumplir adecuadamente con esta exigencia importante que es el examen parcial, ¿no?, que se entrega en la octava semana, de acuerdo a una información que ya la tienen ustedes al alcance. Entren al aula virtual, ahí encontrarán todos los elementos. A propósito de ello, por favor, les pido que ubiquen allí, he enviado ayer, no hoy día, he enviado un material que se llama Lecturas Literarias Hispanoamericanas, Poemas, del 28 de noviembre de 2020. Vamos a trabajar con eso, ¿ya?
tengan a la mano ese material, por ejemplo, por favor, lecturas literarias hispanoamericanas, poemas, porque vamos a trabajar en la clase de hoy y para el examen parcial con este material que está consignado en estas páginas que he preparado, una vez más pensando en ustedes, ¿ya? Así que atentos, ¿tienen ya el material a la mano? ¿Sí? Ricardo, José Luis, ¿tienen a su mano, a su vista ya las lecturas literarias, los poemas? Contesten, por favor. Es el material de la sexta semana. Sí, material de la sexta semana. Está en el aula virtual. Sí, profesor, yo acá lo tengo. Sí, ya. Entonces, perfecto, ténganlo siempre porque vamos a participar activamente con este material que tiene una pequeña introducción que es una antología de poemas, ¿no? Que lo he hecho a semejanza de otra que ya les había alcanzado, pero ahora he vuelto a renovar completamente, sin embargo, manteniendo los criterios con que estos poemas deben ser apreciados, analizados, valorados por ustedes, los estudiantes. Por eso acá digo como introducción, como un refuerzo para el trabajo pendiente. Ojo, que he devuelto trabajo porque no estaban hechos con los estándares de calidad universitaria, digo, como un refuerzo para el trabajo pendiente y el examen parcial, o sea, sirve para las dos cosas, les hago llegar algunos poemas de escritores hispanoamericanos, siempre bajo los tópicos de artes poéticas, formas poéticas y tipos de poesía. Esas ya son categorías constantemente empleadas en el curso, no solo en el curso, son categorías que todo estudiante maneja, ¿no? El examen parcial, previa entrega de sus trabajos pendientes, consistirá en una comparación entre algunos de los poemas de los creadores incluidos en esta breve antología. Espero que en esta clase podamos leer completa la antología, ¿no? Y de ahí, de esa antología, ustedes elegirán dos poemas. Entonces el examen parcial va a consistir en la comparación entre dos poemas, y para ello vamos a comenzar a leer. Les he seleccionado para ustedes, precisamente, de acuerdo a las categorías ya conocidas de las artes poéticas, es decir, de los poemas en que los poetas hablan de sí mismos, o hablan de la poesía, o hablan de su concepción, de lo que significa escribir. Les he seleccionado poemas valiosísimos. Entonces, como están presentes Santaria y Vizcarra, de momento, aunque espero que después se incorporen Santaria, acá lo voy a anotar, Santaria José Luis y Vizcarra, Ricardo, Vizcarra Salva, por cierto, José Luis, Ricardo, disculpe. Entonces, por favor, vamos a comenzar con el señor Santaria. Señor Santaria, estamos trabajando con la categoría de artes poéticas, es decir, de poemas en los que hay una visión acerca del poeta, acerca del hecho de escribir, acerca del poema en sí, acerca del material del poema, que son las palabras, y le damos a usted la oportunidad de leer el arte poética de Octavio Paz llamado Las Palabras, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, usted va a leer una buena lectura. En ningún caso se trata de poemas extensos, sino más bien de poemas intensos, y que por tanto hay que leer bien. Este poema, dicho sea de paso, yo no lo conocía, lo conocí el siglo anterior,
en que un alumno lo presentó como trabajo final del curso, que vale la pena, ¿no? Es un poema valioso. Y entonces, de ahí lo he tomado. Bien, entonces, a ver, señor Santaria, lo escuchamos en su interpretación, porque el lector es un cómplice, es alguien que con la partitura del texto que ya plasmó en su momento el autor, que en este caso es nada menos que Octavio Paz, usted literalmente le da la vuelta al poema. Entonces lea usted el poema de Octavio Paz para que todos podamos escucharlo y que allí se dé la magia de la poesía. Lo escuchamos. Sí, profesor. ¿Cuál es el título de...? Las palabras. Octavio Paz, Las palabras. Sí, disculpe, estoy en la antología y no la encuentro. Es la sexta semana, material de la sexta semana. Ah, Subido ayer. Tú sabes que todo lo que se sube inmediatamente se instala ahí en... está bien, profesor, ya lo encontré. Ya. Lea bien, lea poéticamente. Las palabras. Ya, fuerte, volumen fuerte. Dales la vuelta, cógelas del rabo. Chillen, putas. Azótalas, dales azúcar en la boca, las rejegas. Inflalas, globos, pínchalas. Sórbeles sangre y tuétanos. Sécalas, cápalas, písalas. Gallo galante, tuérceles el gaznate. Cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro. Buey, arrástralas, hazlas poeta. Haz que se traguen todas sus palabras. Muy bien, ha hecho una lectura que quizá como estábamos comenzando la clase, pues ha faltado un poco más de volumen, un poco más de compenetración con el texto. ¿Cuál es su primera impresión, señor Santaria, sobre este poema? ¿Qué le ha parecido? ¿Es en efecto un arte poética? ¿De qué habla el poeta? No lo entendí muy bien, profesor. Hable fuerte, habla usted muy bajito. No estamos en un acto de confesión, sino estamos en un acto de lectura de poemas en el curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Así que hable por favor con un poco más de volumen. Está bien, profesor. Digo que... Creo que el propio título del poema le da a usted la pauta, le da el pie para que usted haga un comentario. Sí. ¿A quién se dirige? ¿Quién habla y a quién se dirige aquí el poeta, el hablante lírico o el yo poético? El yo poético se dirige hacia nosotros, hacia el que lo lee. Y... Claro, se dirige a nosotros, se dirige a otros poetas, se dirige a sí mismo, ¿no? Convierta a cualquier persona en un lector. A ver, dele usted una segunda lectura, pero ya en limpio, porque la lectura que usted hizo es una lectura en borrador que casi no se percibió. Póngale ahí, póngale más emoción como estudiante de literatura. Usted va a ser expositor, ponente, profesor de curso, especialista en Octavio Paz, qué sé yo. A ver, lea usted otra vez, pero esta vez ya con más solvencia. Está bien, profesor. Las palabras. Dales la vuelta, cógelas del rabo, chillen putas, azótalas, dales azúcar en la boca, las rejegas,
Inflalas, globos, pínchalas, sórbeles, sangre y tuétanos. Sécalas, cápalas, písalas, gallo galante, tuérceles el gaznate, cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrástralas, hazlas, poeta. Haz que se traguen todas sus palabras. Correcto. Y ahora, ¿cuáles serían sus primeros comentarios, sus primeras ideas acerca de este poema? ¿Qué destacaría usted de ese poema? ¿Qué le parece logrado? Efectivamente, en ese poema hay poesía. Sí, profesor. El yo poético nos transmite a nosotros o nos da ánimos de alguna forma de que hagamos, bueno, al menos yo pienso que hagamos poesía y que de esa manera callemos a los demás. Claro, que en realidad las palabras están para que nosotros hagamos con ellas lo que querramos, ¿no? Es decir, haz que se traguen todas sus palabras. Mire que emplea incluso expresiones coloquiales cuando uno discute con una persona y luego le da cuenta, luego le cuenta a ese amigo, le dice, hice que se trague todas sus palabras, ¿no? Igual hace aquí el yo poético o el hablante lírico, hace esa expresión. Es un poema donde hay emoción, donde hay más que emoción, a veces ira, a veces conato de violencia, porque dice, tuérceles el gaznate, cocinero. Acá se usa mucho, acá hay varios interlocutores, este es otro dato interesante, ¿no? Cógelas del rabo, dales la vuelta. Ahí el interlocutor está no identificado. Azótalas, dales azúcar en las rejegas. Rejegas, dicho sea, es una palabra del español que no se usa mucho, pero se usa con el sentido de aquellas personas que son un tanto renuentes, es decir, de personas que son un poco resistentes a la comunicación. A eso se llama las personas rejegas. Por eso dile, dales azúcar en la boca a las rejegas, inflalas, globos, pínchalas, ¿no? Opciones contrarias, sórbeles, sangre y tuétanos. Eso me hace recordar que el propio Octavio Paz dice que las palabras tienen cuerpo y alma, y eso es algo indudable, porque el lenguaje es creación del hombre. El hombre también tiene cuerpo y alma. Cada palabra, ¿no?, tiene cuerpo y alma. Si yo digo, pínchalas, caray, ahí está el cuerpo de la palabra, tiene 3 sílabas, es una palabra esdrújula, es una palabra apelativa, imperativa, y todo ello está en una situación determinada, está dedicada a propiciar una acción, hacer que la persona pinche ese globo, es decir, simple y llanamente lo destruya, ¿no? Entonces hay una fuerza en el lenguaje de Paz que no hay que rescatar, y usa además todas las posibles capacidades que tiene el ser humano para apropiarse. Por ejemplo, cuando dice sórbeles, sangre y tuétanos, como cuando nosotros sorbemos algo, ¿no? Sorbemos una bebida, o eso es sécalas, ¿no? Sécalas, cápalas. Incluso teóricamente, digamos, la acción de capar, que usted la conoce, es de una violencia, ¿no? Significa quitarle los órganos genitales, y claro, eso va a hacer que las palabras, pues, pero también está, diríamos, la sexualidad expresada cuando dice, písalas, gallo galante, ¿ve? Ahí está el interlocutor, písalas, eso es lo que hacen los gallos, pisar
a la gallina, ¿no? Tuérceles el gaznate cocinero. Ya no es el gallo a quien está hablando, ahora está hablando de torcer el cuello, como si fuera una gallina, al cocinero, ¿no? Es decir, al poeta. El poeta es un cocinero porque cocina con las palabras a una temperatura adecuada el tono del poema. Desplúmalas, destrípalas, toro, ¿no? Destrípalas, toro. El toro es ahora el interlocutor. Buey, ahí va adelante, ve usted, mientras que toro es el destinatario, va al final, aquí buey va detrás. A ver, una pequeña pregunta, señor Santaria. ¿Por qué cree usted, aquí se hace necesaria una interpretación, por qué hace esa diferencia el poeta cuando dice destrípalas, toro? Les está ordenando propiamente, dice destrípalas, toro, coma, y el siguiente verso dice buey, coma, arrástralas. ¿Por qué esa diferencia? Sí, profesor, porque se refiere al toro de corrida, el cual embiste con todo hacia el torero, con la intención de destriparlo con su cuerno, ¿no? Y el buey, porque es un animal de carga o de... De carga, ¿no? De carga, de trabajo. El toro todavía está con toda la potencia sexual, ¿no? El toro es el que es el semental, es aquel que procrea junto con la vaca, procrea, y en ese acto, diríamos, puede pues cometer acciones fuertes. En cambio dice buey, coma, arrástralas. Como usted dice bien, el buey ya no tiene capacidades, ya no tiene genitales y por tanto ha engordado, sirve para el trabajo, sirve para la labranza, pero ya no es capaz de hacer la función de reproductor, ¿no? Hazlas, poeta. Ahora el interlocutor es el poeta, ¿no? Hazlas, poeta. Haz que se traguen todas sus palabras. Y este último verso pareciera ser que es como una circularidad, porque el poema estaba hablando siempre de las palabras, ¿no? Entonces dice, haz que se traguen todas sus palabras. Bien, esa es la dinámica que vamos a seguir. Entonces estamos de acuerdo en que ese poema podría ser uno de los que usted elija para el examen y compare con las otras artes poéticas que vienen a continuación. Ahora vamos a pedirle al señor Vizcarra, si alguien más se incorporó a la clase, me lo dice, me hace saber. Vamos ahora al poema de otro gran poeta hispanoamericano que es Nicanor Parra. El poema se llama, mire usted, el poema se llama Advertencia al lector. Entonces, paz, ¿no? Paz. Leo. Entonces vamos a pedir al señor Vizcarra que lea con la fuerza, con la capacidad. En el caso del señor Santaria le ruego como recomendación cordial subir un poco más el volumen. Habla usted en volumen un poco bajo y eso hay que corregirlo, ¿ya? Muy bien, señor Vizcarra, lo escuchamos con este hermoso poema de don Nicanor Parra. Ya, bueno, profesor. Ahí voy. Nicanor Parra, Advertencia al lector, se llama el poema. Correcto. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho.
Sabellius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, respondió acaso de su herejía, y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Según los doctores de la ley, este libro no debería publicarse. No debiera. No debiera. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor. La palabra torcuato, sillas y mesas sí que figuran a granel. Ataúdes, útiles de escritorio, lo que llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho porque es una obra difícil de conseguir. Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella, y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas artificiales. En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza, se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces?, se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada, o, mejor dicho, yo exalto mi punto de vista, me vanaglorio de mis limitaciones, pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia, y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores. Muy bien, ha leído bastante bien, señor Vizcarra. Es un gran poema ante el cual nos encontramos, y entonces valdría la pena también, quizá, es un poco más extenso que el anterior, que es más breve sin duda. Esto es un poemario es un poema, es un arte poética, ¿no? Tomado de su libro Poemas y Antipoemas, que es un libro que se publicó por primera vez el año 1954. Sabemos que Nicanor Parra vivió hasta más de los 100 años, recibió una serie de premios, y he trabajado esta transcripción del poema basándome en la versión de este libro, esta versión que tengo a la vista, que se llama precisamente Poemas y Antipoemas, que es una edición, esta es la 13ª edición de este libro, ¿no? Que está a cargo de Renaud Costa, que hace una presentación muy ilustrativa, una introducción maravillosa, donde nos dice que la publicación de este libro conmocionó el ambiente poético chileno de aquella época, y que el mismo año, nada menos que Pablo Neruda, que ya era un poeta consagrado, estamos hablando del año 54, ya había publicado Residencia en la Tierra, ya había publicado Canto General, 20 poemas de amor y una canción desesperada, etcétera, etcétera. Ese año también, por cierto, ya conocía a Parra, ya conocía el camino que se estaba abriendo Parra. Él publicó sus Odas Elementales, de modo que desde ese punto de vista hay una coincidencia de fechas, y Odas Elementales, como usted bien sabe, señor Vizcarra, es también una especie de vuelta en la tuerca de poesía, de la poesía de Neruda, que también venía haciendo una poesía, en fin, hermética en muchos casos, o lírica, etc.
pero de pronto se vio convocado, alguna vez comentó también a Parra. Bien, ¿cuáles serían sus algunas ideas que usted quiera destacar, incluso basándose en lo que el propio, que además es muy lindo el título, a mí me encanta este título, que dice lectura, perdón, advertencia al lector, ¿no? Entonces es algo también desde ese punto de vista muy motivador. Está dirigido ¿a quién? A nosotros, ¿no? A nosotros lectores de aquellos tiempos, del año 54 y de estos tiempos. Mire que ya es un libro que el año 2004 cumplió 50 años, al 2014 cumplió 60 años y a estas alturas tiene ya 66 años, toda una vida, y un poema que mantiene una vigencia. ¿Cuáles serían algunas de sus observaciones? Porque podría ser que usted decida elegir para su examen, donde va a comparar el poema de un autor con el de otro, y claro, tendría, por ejemplo, en este poema, que es más extenso que el de Paz, hay una parte donde habla de Sabellius. Entonces, filológicamente, habría que saber, habla de Sabellius, habría que saber quién es Sabellius, porque en un poema el poeta puede introducir nombres propios, datos, lugares, referencias, que todo lector y más alguien que analiza conoce a fondo. Quizá usted conozca ya este poema y nos pueda ilustrar acerca de los valores que encuentra usted en esto, que también es un arte poética. Comentario, señor Vizcarra. Bueno, profesor, empezaría recalcando el título y la pertenencia de Nicanor Parra al antipoetismo, ¿no? Él se llama antipoeta. Entonces, primero ver ese término reflejado en su poema que acabo de leer, se ve cuando no le importa al lector, ¿no? Propiamente como un poeta, borra esas ansias de respeto, digamos, imaginario que se tiene que dar, pero es en otro sentido esa forma como les dice que no les importa, porque al principio, cuando cita Sabellius, yo también he buscado acá en internet, luego de leerlo, y he visto que Sabellius dijo que Dios puede tener tres nombres, ¿no? O sea, se puede presentar bajo tres caras, como Dios. Entonces, eso para la Santísima Trinidad sería una herejía, ¿no? Porque para él existe Dios, para la Santísima Trinidad existiría Dios. Entonces, claro, si nos ponemos en ese plano, el antipoeta es el que les dice a la gente verdades que al parecer no quieren encontrar, ¿no? Claro, que son incuestionables, ¿no? Claro, eso se ve en el segundo párrafo un poco, cuando dice que los doctores de la ley, o sea, justamente esa burocracia, digamos, la gente que está apegada a la tradición normal de los poetas, que respetan o que son arcoíris, ¿no? Como él dice, la palabra arcoíris no aparece acá, no aparece la palabra dolor ni la palabra Torquato. Torquato Tasso es un poeta italiano, también lo busca en internet, que escribió bastantes párrafos. Entonces como que haga una similitud también con hay una mexicana que escribió también 900 párrafos. O sea, eso se esperaba de la poesía, no se espera otra cosa, pero él dice que yo tengo acá como poeta, yo tengo sillas y mesas, ¿no? Yo tengo ataúdes, ya saben, bueno, yo lo sé, que Nicanor Parra tiene una afición por los ataúdes, sí, en varios de sus... A ver, espéreme un minuto, que quiero chequear algo, si no me he equivocado yo. A ver, un minuto, por favor, deme un minuto para ver una cuestión no sé si me he equivocado al transcribir el poema, que se llama Advertencia al lector. Ya, vamos a la página 81, ¿ya? En el caso que yo me hubiera equivocado, advertencia al lector, el verso dice, aunque le pese, el lector tendrá que
darse siempre por satisfechos. Sabedius, además de teólogo, fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo, respondió acaso de su herejía y siguió a responder cómo lo hizo, en qué forma descabellada. Según lo autor de la ley, este libro no debe publicarse, menos según la palabra autor, Torcuato, Ataúdes, lo que llena. Así, yo tengo el error, por favor, corrijan, ¿ya? Lo que me llena de orgullo es, ya me sospechaba yo soy el que me he equivocado ahí, ¿ya? Por favor, aunque sea a mano, pongan ustedes, y en la versión que manejen, ese verso que viene después de ataúdes, entre interjecciones, ataúdes, útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo. Eso, claro, tiene más sentido ahí el pronombre, ¿no? El pronombre personal. Lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Entonces, por favor, ese pronombre, agreguen ustedes ahí, esa es una falla, en este caso, del transcriptor del poema, que soy yo. Se me ha pasado ese pequeño detalle porque esta antología le he revisado, pero digamos que a veces se pasa eso, ¿no? Muy bien, ya está entonces la corrección, háganla con respecto a este verso que dice, lo que me llena de orgullo. Claro, tiene más sentido que decir, lo que llena de orgullo, no, lo que me llena de orgullo. Muy bien, continúe usted con su comentario. Gracias, profesor. Justamente los útiles de escritorio son, digamos, objetos cotidianos que no se comparan con lo que en la poesía antigua pudo ser hechos metafísicos, ¿no? El cielo, la tierra, el árbol, cosas hermosas, ¿no? En cambio él habla de sillas, mesas, cosas que al parecer no tienen esa apariencia de belleza, tal vez. Pero, sin embargo, termina ese segundo párrafo con una alusión poética, porque dice, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Es una metáfora. Entonces, en el tercer párrafo ya voy entendiendo su poética, su antipoética, ¿no? Porque habla del Tractatus de Wittgenstein y el Círculo de Viena. Tal vez en eso me falta profundizar mucho más qué es lo que ha tratado de decir, pero cuando dice, y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna, mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte, lo entiendo, ¿no? Justamente cuando pronuncia ese antipoetismo, que significa no caer en lo social, sino importarse individual, más que todo. O así lo he escuchado hace tiempo cuando él hablaba, ¿no? De que es el antipoetismo, volver a lo individual. Entonces, en eso es como si le dijera, a los mecenas, yo soy un poeta no porque me financien y tengo el laurel en la frente, sino porque mi poema es lo que estoy dando, bueno. Y entonces también le aumenta, digamos, ansias bellas el traer frases de los lectores, ¿no? Claro. Las rimas del libro son falsas, sus lágrimas artificiales, o sea, todas las críticas que se le podría dar, él mismo se las da. Claro. Y ahí cae en el juego de que ya se las dio, entonces él sigue hablando, ¿no? Individualmente, o sea, como diciéndole al lector que lo lee, y vaya paradoja, no me importa lo que lees, pero a la vez me está importando, ¿no? Porque te estoy dando lo que tú puedes haber pensado. Claro. Entonces, y luego sigue ahí diciendo, ¿no? Como los fenicios, pretendo formarme mi propio alfabeto. Eso creo que está claro, ya que los fenicios fueron el que pusieron uno de los primeros alfabetos. Y bueno, ese tercer párrafo termina diciendo eso. Y justo lo que le digo, ¿no? Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Él pone en la boca de un lector que eso diría, ¿no? Y así claro, es. Eso es una de las dicotomías o de las paradojas que a mí me gustan también de Nicanor Parra, ¿no? De que él se critica como poeta, porque a mí me gusta también criticar a los poetas, ¿no? Yo no exalto a cualquiera como poeta, pero bueno. Y sí, entonces todo vuelve otra vez hasta ahí, hasta el penúltimo párrafo, todo vuelve ante su poética de ser antipoeta, que significa volver a lo individual, ¿no? Claro. Todo lo que ha dicho es que
está hablando de él, de cómo él hace poesía ahora, pero de una manera, o sea, es poeta porque desde el primer párrafo al citar a Sabellius nos hace esa forma, y la palabra herejía nos vuelve a decir, él es ese ejemplo pues, de Sabellius. Él está diciendo que Dios tiene 3 maneras de darse. Y la gente le dice, no, no. O sea, como a Sabellius le dijo, eres un hereje por decir eso. El lector también puede decir, oye, pero ¿por qué me dices, por qué escribes este poema, no? Que Claro. dices que yo voy a hacer esto. O sea, estás hablando contra mí, o sea, y a la vez me estás advirtiendo. O sea, es justamente lo que hizo Sabellius, ¿no? Y bueno, y la verdad, el cuarto párrafo, a mí no lo entiendo, ¿no? Porque no he leído a Aristófanes. O sea, Claro. tal vez lo entendería Sí. esa metáfora, ¿no? Habría que buscar esa referencia a Aristófanes, ¿no? Autor de la literatura latina, lo cual nos demuestra que este poeta tiene una gran formación cultural, porque habla de Wittgenstein, habla de este otro Sabellius, habla de diferentes autores o personajes de la historia cultural de Occidente, probablemente, como una prueba, como diciéndole a sus lectores, soy un lector ilustrado, ¿no? Y esta referencia que usted hace a los pájaros de Aristófanes, pues sí, exigiría en un análisis aclarar esto, si efectivamente esto o se lo ha inventado Nicanor Parra. Lo más probable es que no, lo más probable es que haya leído algún texto clásico, alguna obra de Aristófanes, ¿no? En la que se hace referencia a estas curiosas costumbres que hay en el mundo animal también, ¿no? Como cuando se dice, por ejemplo, que las avestruces ante el peligro esconden el pico, ¿no? Es algo paradójico, ¿no? Esconden el pico cuando todo el cuerpo queda expuesto a lo que pueda pasar. Igual parecía esta actitud insólita de los pájaros de Aristófanes, como usted dice, enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de su padre. ¿Cómo era posible esto? ¿No? Cada pájaro era un verdadero cementerio volante, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Sí, profesor, y ya bueno, para acabar justamente de la mano con lo que usted dice, yo noto que esa sapiencia de este autor hacia personas como Wittgenstein o como Torquato o como Sabellius no es gratuita, ¿no? O sea, yo como digamos, si me creyera poeta, puedo poner Sabellius también en mis poemas para rimar. Sin embargo, yo creo que tiene profundidad cuando él explica, ¿no? Sabellius, y luego habla de la Santísima Trinidad y luego habla de la herejía. Entonces yo al buscar en internet ya veo, ¿no? Hacia qué se ha ido. También cuando dice Wittgenstein y el Círculo de Viena, ¿no? O sea, sí, claro. Claro, porque todos podemos haber leído a Wittgenstein, ¿no? Escuchar de él, pero haberlo leído profundamente, saberlo, él parece que sí lo ha logrado. Claro, es un conocimiento que él tiene y lo puede manejar, y claro, eso también nos obliga a los lectores a tratar de saber, de tener más información acerca de estas citas que él hace, ¿no? Lo cual quiere decir que no es un poeta común y corriente, sino es un poeta con una gran tradición, con una gran formación. Puede darse el lujo de hablar de una manera irreverente acerca de la propia iglesia, en fin, citar en algunos momentos frases que le podrían haber sido atribuidas y que él las va refutando, ¿no? Es un poema de refutación, de afirmación, ¿no? De recalcar, pues así cierra el poema, dice, y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores. Y una hermosa metáfora, porque ¿qué hace un poeta si no es enterrar sus palabras en la cabeza de los señores lectores, ¿no? Eso es algo bello también, algo que todos los poetas hacen. Finalmente nos regalan sus poemas. ¿Dónde guardamos los poemas de ellos? En la memoria, ¿no? En la cabeza, que es el centro
residente del lenguaje, de la memoria, de la imaginación, del conocimiento, de la ilusión, en fin, de todo aquello. Es decir, nuestra cabeza es una especie de Aleph, ahí está todo lo que somos, hemos sido y seremos, ¿no? Así que eso me ha parecido muy, muy interesante en este poema, por eso lo seleccioné, para que ustedes pudieran tener poemas de gran categoría. Vamos a pedirle ahora ¿alguien más se incorporó al salón? El señor Wharton. Jesús Wharton. Ya. Señor Wharton, ¿tiene el material a la mano? Sí, acá lo tengo. Ya, correcto, ya. Entonces voy a considerar también a usted como que está participando en esta lectura y comentario de poemas poemas que dentro de los cuales usted, yo estoy dando la pauta de qué es lo, pues estamos haciendo una lectura secuencial. A usted le ha tocado leer el poema de Oscar Hahn, Invocación al lenguaje, ¿no? ¿Usted había leído ya a Oscar Hahn? Profesor, yo no recuerdo que usted haya repartido los poemas hasta ahora. No, los poemas están en el material. Sí, pero claro, entiendo, pero lo que yo quería comentar era el poema de Nicanor Parra, o ya no se puede comentar. Bueno, es que los dos señores anteriores, haga usted el comentario, pero lo que le va a tocar es leer y comentar el poema de Oscar Hahn. ¿Qué comentario quería hacer? Con todo gusto. Bueno, ok, no, lo que pasa es que, bueno, eso no sé si ha quedado en la clase anterior. Un poco más alto, por favor. A ver, claro, no, ya, entonces voy a empezar con mi comentario, ¿no? Bueno, el poema de Nicanor Parra, absorbe de otras formas, claro, absorbe otras formas que no son propias de la forma poética misma, claro, como el poema que habíamos visto en la clase pasada sobre la de Vallejo, ¿no? De Considerando en Frío, en la que empieza ciertas estrofas con tratamientos así jurídicos, ¿no? Más o menos jurídicos, ¿cierto? Sí. Los emite a un juez o a un mecanógrafo, ¿no? Entonces ahí se ve en el poema de Vallejo cómo él incorpora esas formas dentro de un poema y las convierte poéticas, ¿no? Sí. También esta advertencia al lector también es una frase, es un título muy prosaico, ¿no? Es decir, proviene de otro lado. De otro lado, sí. A la parte comercial, pero él muy bien ha hecho en incluir esta parte, esta frase a su poema, porque va mucho en consonancia con lo que está diciendo durante el poema. Sí. Y esa parte, y creo que eso se llama paratextos, si no me equivoco, no sé muy bien. Pero bueno, a mí me llamó la atención eso en tanto a la forma poética, ¿no? Y en general, la forma poética de todo el poema, como ya se dijo, es muy prosaico. Se burla, más que burlar, está que se separa, ¿no? De los grandes referentes culturales, claro, para fijarse a él mismo como que yo no voy a ser tan culto, o sea, soy culto, pero no me interesa escribir cosas cultas, sino cosas más así cotidianas, prosaicas. Incluso la parte de del Tratatus de Wittgenstein, a mí me da la impresión de que en el verso que dice, porque es una obra difícil de conseguir, es un verso totalmente prosaico, porque es algo que uno se dice con un amigo cuando busca libros, ¿no? Por ahí en Amazonas, qué sé yo,
¿Por qué? Porque en los dos anteriores versos dice: los mortales que hayan leído el tratado de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho. Uno supone como lector que lo que sigue es que, ¿por qué? Porque yo no escribo sobre el lenguaje como lo hizo Wittgenstein, pero claro, dice, porque es una obra difícil de conseguir, o sea, no incide como se esperaba en las tesis de Wittgenstein sobre el lenguaje, sino incide en una conversación que se tendría alguien que está buscando la obra para comprarla, o sea, rompe un poco ese hilo narrativo. claro. Y Es una obra difícil de conseguir, dice, ¿no? sí, ahí esa parte, no sé si la estoy interpretando bien, pero es como que porque es una obra difícil de conseguir, rompe la narración de los dos anteriores versos. Sí. Y así, Parra es un claro, él mismo se dice que es un antipoeta, ¿no? Pero sí, como una vez escuché en una entrevista que hicieron a un escritor, Roberto Bolaño, pues él menciona que la antipoesía en realidad también es poesía, ¿no? claro. Que no deja de ser poesía, solamente que se nota mucho esta sensibilidad contemporánea, ¿no? Como ya se mencionó, de lo lúdico, de lo prosaico, de la mofa, ¿no? Claro, la ironía, ¿no? Sí. Sí, la crítica a las convenciones sociales, la crítica a la iglesia. Es un poema en ese sentido crítico, contestatario, desafiante, pero no deja de ser al mismo tiempo lúdico. Y bueno, creo que le hace un homenaje al lector al decirle: le dejo mis lecturas en las cabezas de los lectores, porque al final, poeta o antipoeta, siempre quien va a definir el valor de su obra son los lectores, y los lectores han decidido que esta es una obra relevante, ¿no? Que la poesía da para todo, que la poesía da para incluso atacarla a ella, para renovarla, ¿no? O para criticar ciertas formas de poesía. La observación que ha hecho me parece muy importante, porque si bien es cierto, este poema que ha leído el señor, me parece que es el señor Vizcarra, bueno, quizá me equivoco, si bien este poema es un arte poética, como usted lo ha señalado, esta en cuanto a su forma también es revolucionaria, ¿no? Esto quiere decir que aún dentro del arte poética no hay una forma única, hay muchas formas. A eso me refiero con este concepto de las formas, y él acá lo que ha hecho es un juego, ¿no? Una apertura dentro del espacio del arte poética, de su relación con el lector. Puede ser también tomado como un tipo de lectura que está centrado en la función apelativa al lector. Entonces esas clasificaciones que hemos dado son referenciales, no son clasificaciones canónicas, no. Uno puede tomar, para el examen que ustedes van a realizar, puede tomar este poema tal cual está clasificado acá, o puede un arte poética considerarlo como que, además de ser un arte poética, tiene también, ¿no? La función de promover un tipo de poesía apelativa, qué sé yo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece pertinente. Comenzamos esto que señalaba el señor que leyó el poema, esto de los pájaros de Aristófanes. A propósito de eso, señor Wharton, quizá usted tenga algún dato que nos pueda ser de utilidad, cuando él en la estrofa final dice: los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante.
a mi modo de ver, y termino así, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia. Y yo entierro mis plumas, que son sus poemas, en la cabeza de los señores lectores, ¿no? ¿Qué le parece esta referencia a Aristófanes? Antes de que el compañero responda, yo todavía no terminé mi exposición, ¿no? Justamente ese último párrafo me faltaba. Ya, está bien, está bien. Solo para citarlo, ¿no? Es que significa que si los pájaros entierran en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres, ajá, entonces él quiere enterrar la pluma en la cabeza de los lectores. Claro. Entonces la pluma tiene una relación con los padres, y el enterrar los ataúdes, los temas favoritos de Nicanor Parra, es lo que quiere transmitir, ¿no? Quiere modernizar al lector, justamente metiéndole su ideología o lo que Nicanor Parra piensa que para él son los ataúdes, piensa que para él, lo que para él es la muerte, quiere que el lector lo entienda desde su perspectiva, ¿no? Y por eso hace ese símil, ¿no? Como los pájaros entierran en su cabeza a los cadáveres de sus padres, entonces él va a enterrar la pluma, y la pluma, su pluma, la de Nicanor Parra, es la que va a dar esa nueva ideología a los lectores, ¿no? De esa manera los va a modernizar. Claro, ahora, es posible que Aristófanes en algunos de sus textos haya hecho esa referencia que la toma Parra, pero sería bueno si alguien elige este poema, o en todo caso vamos a buscarlo, ver la referencia concreta, porque esta es una referencia hacia un autor del pasado, un autor como Aristófanes, y es posible porque él habla de los animales, entonces probablemente hable de las costumbres un tanto extrañas para los humanos que tienen ciertos animales, ¿no? Acabo de mencionar el caso de los avestruces, sí, y así como ellas, se puede mencionar en el mundo animal las costumbres muy peculiares que tienen ciertos animales. Y como usted dice, los pájaros de Aristófanes nos dan una lección, porque no se desprenden de sus padres, los asimilan en la cabeza, como diciendo, quiero la sabiduría de mi padre, quiero tener a mi padre presente física y espiritualmente también. Es toda una lección, toda una filosofía sobre la vida. En cambio, los seres humanos, bajo el supuesto de que un ser humano muerto ya no es un ser humano, sino una cosa, de lo que se trata es de desprenderse de ese ser, aunque se le rodee de cajas, de ataúdes, ceremonias, flores, que no son sino expresiones en realidad a veces de la frivolidad. No quiero yo señalar que siempre es así, pero tiene sentido también, ¿no? Como es un ritual, el ritual tiende a estar constituido por algunos elementos que se pueden criticar, ¿no? Como mire, como una cosa pequeña de detalle del mundo de la realidad. Hemos tenido hace 2 semanas ya sucesos muy violentos, muchísima violencia, han muerto algunos jóvenes, ha habido enfrentamiento, balas de por medio, han caído algunos jóvenes universitarios, pero después que ellos murieron, los enterraron, la familia, qué sé yo, estuve invitada en la ceremonia de Sagasti, pero lo que quería rescatar de esta ceremonia, ¿no? Me he olvidado el detalle que quería... el detalle es va un grupo de personas que están indignadas por la muerte de estos jóvenes, van hasta una comisaría, la comisaría de San Martín de Porres, ¿no? Van de frente a la comisaría a enfrentarse a los policías, quise yo, quizás romper las lunas o tirar piedras, como es lo habitual,
pero la policía está delante del edificio, están todos uniformados formalmente y están con las manos extendidas, y en las manos extendidas se nota que están pues con unos guantes blancos, ¿no? Son signos ¿de qué? De paz, ¿no? No sé si auténticos o no, pero creo que eso detuvo de alguna manera el que esa situación deviniera en algo violenta, ¿no? Me parece. Esas son costumbres, rituales que se dan, pues darse en el mundo quizá de los animales. También dice, por ejemplo, que los elefantes cuando van a morir se alejan de la manada porque quieren morir solos, ¿no? Entonces, miren a todas las reflexiones que nos lleva la poesía de este gran poeta chileno que es Nicanor Parra, que conmocionó el ambiente de la poesía chilena, y por eso, señor Wharton, le vamos a pedir a usted, por favor, leer el poema que corresponde. También lo hemos clasificado, ojo, como arte poético, que lo es, creo que lo es, pero además, como le digo, ustedes lo pueden tomar al momento del análisis como una forma, como un tipo de poesía. No se excluye en esta categoría, solo quiere poner el énfasis o en lo temático, ¿no? o en lo formal. En poesía estos dos elementos son indisolubles, eso es lo que quiero decir. A ver, señor Wharton, háganos el favor de leer esta invocación al lenguaje que hecha por Oscar Hahn, que a mi modo de ver también es un gran poeta chileno. Sí, profesor. Antes de ello, muy brevemente, sobre el último párrafo de Aristófanes que se menciona, yo recuerdo que, no sé si, creo que acá todos recordamos que Atenea nació de la cabeza de Zeus. Ah, de la cabeza de Zeus, sí. Entonces es posible que ese poema esté dando a entender cierto parricidio, ya que ahora el padre está siendo enterrado en la cabeza de los hijos. O sea, como quien ya no necesita del padre y pues presenta algo ya contrario, ¿no? Como una libertad de ese padre, ¿no? Entonces también va por ahí, creo. Sí, decir, ¿no? dice usted bien, hace referencia a esta diosa que nace ya completa, armada, de la cabeza de Zeus, y es posible, ¿no? Esto nos llevaría a la mitología. Vamos a buscar esto en la mitología, ustedes y yo. Vamos a ver si para la siguiente reunión podemos tener alguna información adicional sobre Aristófanes, pero ha dado usted un buen dato, prácticamente ya dio usted la clave. Es una ceremonia que se da en el contexto de la cultura griega, y quizá los griegos la hayan tomado también de otra cultura, no lo sabemos, ¿no? Porque las mitologías van por el mundo, nacen en un lugar y a veces aparecen en otro lugar lejanísimo. Es lo que demuestra un famoso antropólogo peruano llamado Efraín Morote Vez, ¿no? Este magnífico antropólogo, no muy leído, no suficientemente leído, dice eso, rastrea los orígenes de muchos poemas, de muchos textos, nada menos que en la India, y ve cómo de la India se expanden a Europa, ¿no? Durante los siglos, y luego al venir los europeos a América Latina, por ejemplo a Perú, estos ritos, estos cuentos, estas leyendas se instalan en nuestro territorio, y de pronto usted ve que esos mitos están en pueblos de la sierra, de la selva, ¿no? Es decir, los mitos caminan, tienen vida, se adaptan. Como usted bien dice, podría ser que de la propia mitología griega
haya tomado Aristófanes, pero no deja de tener una sabiduría, no deja de tener una profundidad, esto que dice Oscar Hahn, lo cual demuestra que los símbolos que elige, ¿no?, los elementos que selecciona para su visión, para su advertencia al lector, si bien son irónicas, al mismo tiempo retan la inteligencia del lector. Y creo que eso es un elemento que enriquece a un poema. No es una referencia hermética, no, es una referencia sobre un rito que está en nuestras culturas, porque como ustedes bien saben, la muerte da lugar a una serie de ritos o de duelos, ¿no?, o de ceremonias, porque es pues el non plus ultra de nuestra vida, la muerte, ¿no? Pero siempre es ella importante. Sí, ese dato que da el señor Wharton también es sumamente valioso y nos agrada que lo haya mencionado, porque nos está dando pistas. Ya nos estamos dando cuenta que estos textos, todos ellos requieren de una investigación peculiar para ver qué ritos, qué símbolos, qué mitos, qué cuestiones, ¿no? Lo de Wittgenstein, por ejemplo, el Círculo de Viena. ¿Por qué menciona el Círculo de Viena? ¿A quiénes se refieren? ¿Por qué habla del Tractatus como una obra que ya no se consigue, ¿no? ¿Por qué habla de esas cuestiones? Tienen un porqué, y eso debe descubrirlo el lector. Esos son retos que plantean estos poemas, que nos hacen ver pues que la poesía no es solamente un lenguaje sentimental, sino es un lenguaje cargado de cultura, cargado de cuestiones vitales, rico en referencias que nos remiten al pasado, que nos remiten a lo histórico o a lo mítico. Ahí está el poder de la poesía. Vamos a ver, señor Wharton, este poema de Oscar Hahn que se llama Invocación al lenguaje. Ok. Con vos quería hablar, hijo de la Un poco más de volumen, por favor. Un poco más fuerte, ya. Ya. Ahora sí. Ya. Con vos quería hablar, hijo de la grandísima. Ya me tienes cansado de tanta esquividad y apartamiento, con tus significantes y tus significados, y tu látigo húmedo para tiranizar mi pensamiento. Ahora te quiero ver, hijo de la grandísima, porque me marcho al tiro al país de los mudos, y de los sordos y de los sordomudos. Allí van a arrancarme la lengua de cuajo, y sus rojas raíces colgantes serán expuestas adobadas en sal, al azote furibundo del sol. Con vos quería hablar, hijo de la grandísima. Muy bien, ahí tiene usted para hacer su comentario repetitivo, lo que usted quiera señalar, porque podría ser que usted elija para el examen parcial, por ejemplo, aunque tenemos varios textos todavía, pero ¿qué le parece? Conocí a este poeta, lo seleccioné porque él ha venido al Perú muchas veces, incluso tiene una antología editada por el Santo Oficio, donde aparecen varios poemas de él. De ahí tomé, pero además es un crítico extraordinario. Entonces todo esto me ha animado a hacer un breve artículo en los próximos días sobre las dos facetas extraordinarias que tiene Oscar Hahn como creador y como crítico. Aquí lo tenemos en su faceta, ¿no? Invocando el lenguaje, dándonos su visión sobre el lenguaje con el cual trabaja y con el cual hace
maravillas que los lectores podemos disfrutar, discrepar, enriquecer, retar, etc. Tiene usted ahora la palabra para sugerir lo que usted quiera respecto de este lenguaje, que lo tomamos como arte poética en principio, pero también se puede destacar aspectos de la forma, ¿no?, o de la tipología de poema. Sí. Sí, el poema es, bueno, es arte poética porque da a entender la concepción del poeta, o en este caso del yo poético, frente al uso excesivo o limitante quizás del lenguaje dentro de la poesía, porque considera que el lenguaje es limitante, porque el pensamiento parece que para el poético tiene un caudal mucho más grande, y que el lenguaje pues parece que lo limita hasta cierto punto. Por eso que le dice hijo de la grandísima, ¿no?, que ya no sabemos que es como un insulto, ¿no? Es algo peyorativo, ¿no?, hijo de la gran. Claro. Entonces, y lo repite varias veces con voz, o sea, hay una increpación sucesiva, ¿no? Está furibundo con el lenguaje, y al final al lenguaje lo reduce a una cosa, porque eso es lo que hace, ¿no? Cuando dice que se va a arrancar la lengua, lo que hace es reducir todo el lenguaje tan complejo que para muchos de nosotros es a una cosa, que es la lengua, ¿no?, ya muerta ahí, tirada, ensangrentada y con sal y al sol. Esa imagen es muy fuerte, ¿no? También ver a algo tan importante, incluso de lo que nosotros acá hacemos toda una carrera, ¿no?, como críticos, ver a ese órgano que hace posible la materialización del pensamiento a través del lenguaje, verlo ahí tratado como un pedazo de carne más, como quien dice, tirada hacia los perros, ¿no? Para que se negre, que se pudra, y el final, pues, ¿no? Al final, con su verso, con vos quería hablar, hijo de la grandísima, ¿no? Ya sigue, cierra, pues, ¿no?, este vituperio, ¿no?, con el lenguaje. Entonces, me da a entender que para él el lenguaje es un arma de doble filo, es cierto, ¿no? A través del lenguaje uno expresa el pensamiento, pero también nos limita mucho, y quizás mucho más cuando hacemos poesía, ¿no? Que es cuando el pensamiento, por eso acá dice, ¿no?, para tiranizar el pensamiento, ¿no? Es decir, el yo poético considera que el lenguaje no basta para expresar todo el caudal del pensamiento. Ajá. Sí, muy atinado su comentario. No sé si los jóvenes Santaria y Vizcarra quieran agregar algo sobre este poema, que también podría ser uno de los que elijan. No sé si quieren agregar algo. Lo que me gusta es la exactitud que tiene Han, esa capacidad que tiene, pero quizá ustedes quieran decir algo. Santaria y Vizcarra, que han venido leyendo, interviniendo, como lo está haciendo el señor Wharton, ¿no? Si querían agregar algo sobre este poema, bueno, sí. También está la señorita Mitak, por si acaso, si no se da cuenta. La señorita Mitak también llegó. ¿Sí? ¿Está la señorita Mitak? Ya, correcto. Entonces anoto, porque usted va a ser la siguiente lectora. Qué bueno. Estamos leyendo textos de una antología que usted tiene ahí en el aula virtual, que corresponde a la 6ª semana, y que estamos trabajando con poemas selectos que son o artes poéticas, o que los hemos elegido porque tienen ciertas formas
que son relevantes en tanto tal, o también porque son tipos de poesía, que es una forma de abordar. Todos estos no son sino caminos para analizar, para leer, para comprender. Y hemos disfrutado muchísimo leyendo poemas de Octavio Paz, todos poemas muy fuertes, o poemas de Nicanor Parra. Acabamos de leer un hermoso poema de Oscar Hahn, cuando a mí me gusta mucho, por ejemplo, esta metáfora, ¿no? Cuando decía el señor Wharton. ¿Puedo agregar? Sí, espérese, déjeme terminar este pequeño comentario y luego usted va a leer, vaya ubicando el texto, usted va a leer El arte poética de Oscar Hahn también, porque de Oscar Hahn hemos tomado dos artes poéticas, pero le decía, para terminar mi intervención, que me gusta esto cuando el poeta, el hombre que domina el lenguaje, sin embargo dice, ya me tienes cansado de tanta esquividad y apartamiento, ¿no? Eso es fundamental, que efectivamente a veces somos eufemísticos, no decimos lo que queremos decir, o decimos, o nos vamos por la tangente, como se suele decir, ¿no? O simple y llanamente enmudecemos, ¿no? Y dice, y tu látigo húmedo para tiranizar mi pensamiento. Ese látigo húmedo es la lengua que finalmente, siendo un órgano fisiológico, tiene esa elevadísima función, ¿no?, de expresar mi pensamiento, pero lo hace no de manera libre, porque cuando yo hablo, cuando ustedes hablan, está interviniendo, no solamente está interviniendo el yo, también está interviniendo el super yo, y también está interviniendo el inconsciente. Entonces mi pensamiento está tiranizado por todas estas fuerzas que me sobrepasan, ¿no? Y está sobre todo tiranizado por el pensamiento que me obliga a hablar de determinada manera, ¿ya? Entonces, señorita Mitak, le vamos a pedir a usted, por favor, en ese material de poemas que corresponde a la sexta semana, vamos a seguir insistiendo con el poema de Oscar Hahn, que está en ese mismo tono irreverente, podríamos decir así, pero acá estamos entre lectores calificados, como son ustedes, ¿no? Y me da la impresión, bueno, ahí está el poema, vamos a leerlo, me da la impresión que es un soneto, pero en fin, usted tiene la palabra para leer de la mejor manera posible, con volumen, el poema, y luego hará comentarios, porque el examen va a consistir en elegir poemas de un autor o de otro y hacer una comparación, sea que se trate de dos artes poéticas de dos autores diferentes, que puede ser Paz, puede ser Parra, puede ser Hahn y otros que aparecerán por ahí todavía. Los podrá evaluar tomando en cuenta las categorías de arte poética o de forma poética o tipo de poesía, o si usted gusta podrá evaluarlos desde otro punto de vista, ¿no? Los criterios que hemos señalado solo son referencias, porque la poesía da para mucho. Alguien puede querer hacer un aspecto temático, por ejemplo, pero no debe olvidar la forma. Por eso que hemos subrayado tanto el concepto de forma, porque es en ese campo también donde la poesía se potencia, ¿no? Irrumpe, como hemos visto ahora con el poema que comentó uno de sus compañeros, que leyó a Parra, que creo que es el señor Vizcarra, si no me equivoco. Sí,
ese poema, por ejemplo, es de una forma extraordinaria, ¿no? Bien, la oímos, señorita Mita, con el arte poética de Oscar Hahn, que está en la página 4, no sé si va hasta la 5. Te escuchamos. Oscar Hahn, arte poética. La puta madre de mi poesía, la frígida, la virgen, la caliente, la que me pone cuernos en la frente, la que aprieta los muslos a porfía. A porfía. No me suelta, a porfía, y no me suelta lo que yo querría, la flor de su hermosura irreverente, su corola que late de noche y de día, envuelta en llamas y en rocío ardiente, la que me engañe con cualquier vecino, con Rick, con Pessoa, con Vallejo, la que traza en los astros mi destino, la beata, la agnóstica, la impía, La impía. mis labios en su espejo, la puta madre de mi poesía. Sí, la beata, la agnóstica, la impía, la que pinta mis labios en su espejo, la puta madre de mi poesía. Es un poema fuerte. Bueno, acabamos de comprobar que en cuanto a la forma, es un soneto, ¿no? Me parece que incluso ha respetado, sí, yo creo que ha respetado la rima, vea, ha trabajado dentro de una forma tradicional. Pero ¿qué es lo nuevo allí? Lo nuevo creo que es esa actitud, esa expresión, ¿no? Esa visión de la poesía, en fin, como una dimensión que expresa al ser humano, pero que al mismo tiempo puede también llevarle a disparaderos inesperados, a cuestiones candentes, ¿no? Bien, escuchamos sus comentarios. ¿Qué le ha parecido? Estamos frente a un soneto de Oscar Hahn. Sí, profesor, justo lo que estaba viendo, comparando con el anterior poema también, es que el yo poético recurre a estas imágenes, ¿no? A estas, yo lo siento muy visual, porque por ejemplo la vez pasada menciona en el anterior poema rojas raíces, ¿no? Colgantes. Lo hace muy visual, nos coloca imágenes que creo que esas, aparte de las expresiones peyorativas y etcétera, creo que también eso se complementa con este tipo de imágenes. Y cuando estaba leyendo también me recordó sentí que colocaba la poesía como esta imagen de la femme fatal, como esta mujer fatal, valga la redundancia. Yo lo siento que la coloca así a la poesía para poder entenderla desde su perspectiva, ¿no? Ajá. Como alguien que incurre, que alborota al creador, más allá de complementarlo en sí, que lo distorsiona en cierta manera. Yo siento que se enfatiza en eso. Así es. Y sí, me gustó también las imágenes, y creo que justamente acude a estos adjetivos para tener una imagen más clara hacia un público lector, ¿no? Frígida, virgen, como que adjetivos clásicos, digamos, en una comunidad, para que lo puedan hacer una comparación más rápida y que pueda tener para que abarque no solamente a un público menor, sino que abarque su sentido, su forma de ver a la poesía a un público más amplio. Sí, que algún otro detalle, antes quería hacer una observación, pero si usted gusta puede agregar algo más sobre lo formal, que como soneto, por ejemplo, ¿qué le parece? Porque mire, ha respetado la rima, querría día, irreverente, ardiente, primer cuarteto. Segundo, el primero es poesía, porfía, caliente frente, ¿no? La rima en redondillas. En segundo cuarteto es
interrelacionado. Querría con día, irreverente con ardiente. En el primer terceto que me gusta mucho a mí, relacionado allí, vecino con destino. Y en el verso que quedaba libre, en el primer terceto, lo ha relacionado con Vallejo, y los versos impares del terceto los ha relacionado mediante la rima de impía poesía. Es decir, desde el punto de vista de la forma, estamos ante un soneto perfecto, con rima, con ritmo, pero ¿qué le llama la atención? Están los requisitos aparentemente de todo gran soneto, pero hay un aspecto que como lectora usted debe haber percibido. Usted ha leído con mucha fluidez, su comentario también sus comentarios me parecen valiosos, pero ¿qué aspecto Óscar Hahn se ha dado el lujo y nos ha invitado a los lectores a asumir ese lujo, porque no le quita nada a la poesía, sino que por el contrario habla de la autonomía del lenguaje poético? ¿Qué es lo que aquí en algunas estrofas, especialmente en la cuarta estrofa, ¿no? El primer terceto me encanta muchísimo cuando dice la que me engaña con cualquier vecino? Es decir, está comparando a la poesía como una mujer. Dice, la que me engaña con cualquier vecino, con Rilke, con Pessoa, con Vallejo. Imagínense, nada menos, ¿no? La que traza en los astros mi destino. Y este terceto para mí es maravilloso. Dice, la beata, la agnóstica, la impía, la que pinta mis labios en su espejo, la puta madre de mi poesía. Y termina así, ¿no? Entonces, ¿qué aspecto del uso del lenguaje ha omitido Óscar Hahn en este texto, que es un espléndido soneto? Y se dice pues que los grandes poetas siempre han querido responder al reto que plantea la construcción de un soneto. Ha hecho un soneto maravilloso y, como le digo, se ha dado el pequeño lujo de no tomar en cuenta, sino de prescindir de un elemento que en los tratados de uso del lenguaje o en las normas gramaticales o ortográficas se considera. ¿Qué es lo que aquí Óscar Hahn se ha saltado a la garrocha y simple y llanamente lo ha dejado de lado, porque ha demostrado que ese elemento es innecesario, porque no dificulta en ningún momento la lectura extraordinaria de este poema de Óscar Hahn? ¿Cuál es ese elemento que ha simple y llanamente omitido, pero sin incurrir en falta, sin incurrir en irreverencia tampoco, creo, sino simple y llanamente lo ha hecho porque su poesía es de tal coherencia, su poesía es de tal claridad, de tal rotundidad, e incluso tan fuerte como Parra, como buenos chilenos. Los chilenos emplean las lisuras, las frases fuertes sin ningún mayor problema. Es lo que hace aquí en el léxico. Comienza con una frase así irreverente, la puta madre de mi poesía, ¿no? Y luego dice, la frígida, la virgen, la caliente, la que me pone cuernos en la frente, la que aprieta los muslos a por mí. Extraordinario poema, eso es lo que más me gusta. Pero ¿qué elemento
así ha omitido. Sí, justo estaba viendo el texto y o ha omitido el signo lingüístico, ¿no? Lo que son el recurso de las comas. Todo está bien en el poema, todo está absolutamente bien, solo por una cuestión de observar, porque eso en el análisis, si alguien elige este poema, por ejemplo, perfectamente podría señalar esa omisión, no como un error, ojo, sino como un acierto extraordinario del poema, lo cual demuestra que los poetas, como los grandes poetas, están a veces por encima del lenguaje, ¿no? Entonces los poemas se saltan a la garrocha, a esa, como decía en el poema anterior, a ese elemento que tiraniza, ¿no? Ese elemento húmedo que es la lengua que tiraniza mi pensamiento. El lenguaje también tiraniza el lenguaje, el léxico o la construcción, pero contra esa tiranía en este poema encontramos una libertad de Óscar Juan. ¿Cuál es ese elemento? Sí, ¿puedo agregar algo, por favor? ¿El qué? Si podría agregar algo sobre el poema. No, usted puede agregar. ¿Qué es lo que quiere agregar? Sí, a mí la verdad que el poema me ha gustado mucho, más que todo por la fuerza. La fuerza. La fuerza poética que tiene, porque si vemos en la forma, pues podría calificársele desde el punto de vista actual, ¿no? Un poco machista, pero eso no importa tanto en el poema, porque si lo vemos desde dónde y cuándo fue escrito, pues no es la intención, porque acá lo que prima son las influencias que el poema tiene en su poesía, ¿no? Sí. Que el yo poético tiene en su poesía, menciona a Pessoa, a Vallejo y a otros. Es decir, él dice que su poesía o su forma de hacer poesía es similar a una mujer promiscua. ¿Por qué? Porque bebe de todos lados, ¿no? En tanto influencia, y eso es lo que él lo tiene súper, claro. ¿Cómo se le podría decir? Súper encandilado, pero a la sí. vez humano ante esa situación, ¿no? Algo ambiguo. Claro, pero, como dice Sí, y usando esa figura de la mujer promiscua para ir emparentándola con la poesía, yo creo que se logra mucha fuerza en el es indudable que aquí la mujer está empleada como sinónimo de poesía, y no me suelta lo que yo querría decir. Todo lo que dice acá es válido para la mujer o para la poesía, ¿no? Para el lenguaje. Acá el elemento de carácter formal que quiero subrayar como mérito, no como falta, es que acá Han se ha dado el lujo de prescindir de la coma, ¿no? Ha prescindido. Mire usted en el verso 2 nada más, la brígida, coma, la virgen, coma, la caliente. ¿Ve? No ha sido necesaria. La coma ha devenido innecesaria. Igual en los otros versos donde hace enumeraciones, ¿no? La beata, la agnóstica, la impía, etc. ¿Ve? La omisión, la elipsis de la coma necesaria de la enumeración, en este caso, no impide en absoluto, lo cual indica pues que aún en ese aspecto el poema de Han es extraordinario. Bueno, ahí nos quedamos. Recuerden que en la próxima clase seguimos con esta antología, siguen ustedes leyendo, participando, y ya ahí quedaremos en detalle. Y ya ustedes lean las pautas, por favor, que hay respecto al examen parcial, y sobre todo que implica investigación, y ya lo vimos ahora en forma directa como preparar estos trabajos sobre
los dos poetas va a implicar también una labor de investigación. Por eso estamos viendo, analizando todos los poemas y ya cada uno mentalmente va eligiendo. Ahí nos quedamos. Muy buenas tardes, nos vemos el jueves. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señorita Mita, muy amable. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos.